llenar sus papeletas y formular sus preguntas. Hay un par de anfitriones circulando por el auditorio para que se las puedan entregar. Y también les recuerdo que este encuentro se está transmitiendo por YouTube y plataforma en la cual este video quedará alojado. Ahora es el turno de nuestro último invitado, Kenneth Gen, quien es ingeniero civil y magíster en ingeniería industrial, emprendedor de hace más de 20 años en temas relacionados al fomento de la cultura emprendedora, desarrollo de productos y metodologías activas para el aprendizaje a través de la gamificación y el edutainment. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. Después nos explica qué es lo que significa. Education y entertainment. Educación y entretención. Perfecto. Es cofundador de Antofa Educa, Antofagasta Educación de Calidad, iniciativa de innovación educativa de carácter estratégico, replicable y escalable que se inicia con un piloto en 20 establecimientos públicos de las 9 comunas de la región de Antofagasta entre los años 2023 y 2024 y que está a puerta de iniciar su continuidad alcanzando el 40% de la educación escolar pública regional. Don Kenneth, los próximos minutos son todos. Muchas gracias. Bueno, mientras cargan la presentación, lo primero, gracias Diego por la posibilidad de compartir nuevamente ideas. Tuve la suerte de estar en Enela el año 2016 y me parece que el trabajo que hace Corp Araucanía es simplemente sensacional. Yo soy nacido y criado en Antofagasta, comparto radicalmente las ideas que expuso Carlos, creo que el diagnóstico no puede ser más agudo. Y yo tomé una decisión que es compartirles mucha información muy rápido, porque sé que después vamos a poder conversar. Y quiero poner una perspectiva distinta, como bien dijo Mauricio, yo soy emprendedor, innovador, empresario, desde que salí de la universidad, nunca he tenido jefe, y me he dedicado a hacer muchas cosas. Y Antofa Educa es simplemente que me tocó hacer el servicio militar por estar parado en el lugar correcto o incorrecto y no poder decir que no. Y desde ahí he estado los últimos 3 años modelando cómo poder hacernos cargo de lo mismo que planteó Carlos, pero desde otra región, y me encantó que dieras el contexto porque yo también lo iba a dar, en el sentido de que Chile es demasiado largo como para pensar que con una misma bala vamos a poder resolver problemas que son tan distintos. Pero sí hay ciertos puntos que comparto totalmente y voy ahora a exponer. Lo que ustedes van a ver ahora es una iniciativa financiada desde el día 1 por el gobierno regional de Antofagasta y cofinanciada con aportes complementarios de la empresa SQM Yodo Nutrición Vegetal, implementado por una fundación que es la que orquesta, que es Fundación Entrepreneur, y con la participación transversal de los distintos actores del ecosistema local de educación en la región de Antofagasta. Quiero partir con un poquito de filosofía. Aristóteles en el siglo IV a.C., en su libro Física, nos plantea los principios del cambio, y me pareció crítico plantearlo por lo que viene. ¿Qué dice Aristóteles? Que crear algo nuevo que tenga valor, o sea, innovar, tanto en la práctica como en la teoría, no puede tener lugar sin la existencia de un algo subyacente que será el sujeto de cambio. En Antofa Educa, ellos son nuestro sujeto de cambio. El foco está puesto en los profesores y en los directivos porque no se puede mejorar la educación si tú no partes y terminas con los profesores en el centro. Yo al comienzo de mi carrera iba e implementaba programas, yo llevo 20 años, me faltan 10 para alcanzarte, Carlos, pero yo hacía esto de estar implementando programas por todas partes, gané mucha experiencia, pero llegué al convencimiento de que yo no debo llegar directo al niño. Yo debo transformar al profesor con las mejores herramientas, metodologías y todo lo que después de que yo me vaya, ese profesor queda pudiendo replicar y escalar de manera sostenible y a costos marginales decrecientes. Me sale lo ingeniero, perdón, pero el problema de la educación es un problema económico, es un problema de eficiencia, de eficacia y por supuesto que todas las otras componentes que ustedes quieran sociales. Pero si no somos capaces de responder cómo le pegamos a todos los números que Carlos mostró, porque este es un programa grande, estamos solo compartiendo buenas intenciones que no son posibles de aplicar. ¿Qué es para mí Antofa Educa? En una palabra, muy simple, innovación. Yo no creo que haya yo estado en un programa o un proyecto o una iniciativa más compleja de lo que me ha tocado afrontar en estos últimos 3 años, porque de verdad que la cantidad de variables y situaciones son infinitas y más allá, pero sé que se puede porque no hemos fracasado en todas partes del mundo al momento de enfrentar este desafío. Hay casos de éxito y también los tenemos en Chile. El punto está cómo salimos de ese enredo y pasamos a algo eficiente, eficaz, que funcione y que al final del día tenga como resultado que los niños, niñas y adolescentes aprenden.
Ahora, si me dicen en una frase qué es Antofa Educa, es un movimiento social por la educación escolar de Antofagasta, pero que tiene una particularidad. Partió desde los propios profesores y directivos de la región. Y por eso yo les decía que para mí esto ha sido un servicio militar y que yo estaba parado en el lugar en el que de repente esa señora que está ahí, que se llama María Rojas, la que está al medio, me llama y me dice, mijito, ¿cómo está usted? Yo la llamo, le contesto el teléfono y me dice, ayúdeme, quiero ir a Finlandia. Yo sé que usted tiene los contactos, quiero ir a Finlandia. Así partió todo. Después, para la conversa, Mauricio, pregúntame, porque eso yo creo que es el centro de lo que le da el corazón a Antofa Educa, que a diferencia de lo que yo había visto hasta ahora, que siempre son iniciativas, como se dice en inglés, top-down, el Estado, las empresas, esto partió bottom-up. Y creo que ahí está la clave de cómo deberíamos plantear una incidencia de otro orden de magnitud para tener éxito. No puede ser que en Chile los profesores sean los de quinta. Tú lo dijiste, ¿en qué trabajas? En educación. Ah, qué lindo. Por favor, ¿qué tiene de lindo? Si es lo más importante que tenemos que abordar. Cambiemos el lenguaje, vamos reconociendo el rol del docente y vamos modificando la política pública y la estrategia de cómo esos profesionales tienen una proyección razonable para permanecer en el sistema. Si no, el resto, la verdad, no tiene ningún sentido. Y bueno, aquí estamos 35 personas que nos fuimos, y escuchen esto, autofinanciadamente a Finlandia. Porque cuando les dije que esto era un movimiento social por la educación, no es cualquier movimiento, es un movimiento social de profesores, de directivos, que no tira piedras. Estamos en el año 2022, veníamos saliendo del estallido de la pandemia. No tira piedras, no incendia, no quema, no reclama, sino que se mete la mano al bolsillo y paga para mejorar su propia educación escolar regional. Ya, eso yo no lo había visto nunca y fue imposible que me negara a ayudar. Las anécdotas son infinitas, pero lleven a un grupo de 35 personas que no hablan inglés, algunas nunca habían salido del país, no tenían ni pasaporte, moví como 60 millones en mi tarjeta de crédito porque le tuve que comprar todas las cuestiones a todo el mundo. O sea, fui agente de viaje y las he tenido que hacer todas, por eso para mí esto ha sido un emprendimiento más, pero que al final se ha tenido que cruzar con temas políticos, estratégicos, técnicos, para hacer algo como lo que hoy día les voy a presentar. Antofa Educa tiene como frase innovar en educación es un manifiesto de acción. Y por eso me sentí tan convocado cuando Diego me llama y me dice, oye, te quiero invitar a un seminario, un encuentro que se va a llamar Mover la Aguja. Totalmente. Y bueno, Antofa Educa es un acrónimo que significa Antofagasta Educación de Calidad. Y es una iniciativa de innovación educativa de carácter estratégico, replicable y escalable, que se inicia con un piloto en 20 establecimientos educacionales públicos de las 9 comunas de la región de Antofagasta entre los años 23 y 24, y que ahora, en el 25-26, continuará y crecerá beneficiando al 40% de la educación escolar de Antofagasta. Partir con el 20% es grande, y yo creo que hay otro factor de incidencia. Yo ya había estado en muchos programas y proyectos que parten con un corazón gigante, pero inciden muy poquito. Ya, para poder lograr captar la atención de los que mandan, y los que mandan son los poderes económicos, políticos y también académicos, hay que partir grande. No se puede partir chico, porque si no, no tenéis prensa. Y como la educación dura tanto el camino, si no partiste grande, te vaya a agotar sobre la marcha. Y yo creo que en ese sentido, haber pegado un batacazo fuerte, de inmediato nos permitió escalar. Y ahí les voy a mostrar un par de cosas más. Nuestra realidad. Yo también vengo a compartirles cómo es Antofagasta, Carlos lo introdujo. Antofagasta es la región minera por excelencia. Si mi región fuera un país, seríamos tan o más ricos que los Emiratos Árabes. Pero créanme que cuando uno llega a Antofagasta no se encuentra con un Emirato Árabe. Entonces algo pasa. El ingreso per cápita de la región de Antofagasta hoy es equivalente al de Japón, al de Estonia o al de España. $50.000 per cápita era hace 2 años, hoy día yo creo que un poquito más. Y miren cómo anda eso si nos movemos un par de regiones para arriba o para abajo. O sea, la diferencia es sideral. Hay plata en Antofagasta. Entonces, ¿de dónde surge Antofa Educa? Bueno, que un par de antofagastinos, yo soy uno de los 3 cofundadores, literalmente ya indignados con la mediocridad de una región que rebosa plata, no es capaz de tener ni siquiera los indicadores de calidad promedio del país. O sea, porque estamos cerca de la Araucanía, así es increíble. Porque aquí falta plata, allá sobra la plata. Pero los indicadores de calidad de educación son paupérrimos. Entonces, bueno, como también yo estaba en Antofagasta, era protagonista cuando llegó la gran inversión, llegó la gran minería, vi transformarse todo eso y digo, algo no estamos haciendo bien. Y bueno, juntos los 3 cofundadores teníamos la capacidad de articular, levantar recursos, poder colocarle, como se dice en buen chileno, el pecho a las balas y atrevernos.
Y producto de eso es que hoy día, en un tiempo récord, se han logrado cosas que no se habían logrado nunca, y les voy a ser honesto, hoy día somos incómodos, hoy día molestamos. Y me van a entender después a quiénes estamos molestando, porque después de 20 o 30 años de hacer cosas y no obtener resultados, que aparezcan unos aparecidos y en un ratito te están moviendo la aguja, entonces efectivamente eso está generando tensión. Y yo creo que al incidir, Carlos, vamos a provocar eso seguro. Y es el costo que hay que pagar, porque al final del día estamos hablando de que nuestros compatriotas aprendan. Y yo me he tomado esto como que mis hijas, que tengo 2, estuvieran estudiando en el sector público. Y con ese nivel de seriedad me lo he tomado, porque no puede funcionar de otra manera. Primer punto importante. ¿Por qué existe Antofa Educa? Bueno, porque ya estábamos hartos. No se puede estar más abajo. ¿Y de qué estoy hablando? En que es imperativo la mejora. Dato país. Chile lidera el ranking OECD de países con mayor porcentaje de personas sin habilidades básicas. Sobre el 40%. Escuchen eso. 4 de cada 10 chilenos no tiene habilidades básicas. En un mundo donde la inteligencia artificial y la tecnología, ¿qué posibilidades le vamos a dar a esas personas? Esto es grave, pero a nadie le duele, a nadie le importa. Y si vamos a la región de Antofagasta, miren eso. Previo a la pandemia, el 2017, teníamos una pobreza multidimensional del 17,5. Post pandemia, 34,6. Y si uno lleva eso, desde el 2021 tenemos un punto más que el promedio nacional. Con toda la plata que les dije que hay, inaceptable. Y bueno, 8 de cada 10 jóvenes antofagastinos no entienden lo que leen, 15 de cada 100 jóvenes antofagastinos, solo 15 de 100 resuelve un problema matemático. O sea, vergüenza, inaceptable. La excusa agrava la falta. Segunda razón de por qué existe Antofa Educa, porque también sabemos algo de historia y la región de Antofagasta las ha tenido todas y no las ha aprovechado. Y la tercera es la vencida. La primera oportunidad, bueno, partió a mediados del siglo XVIII con el guano, después pasó rápido al siglo XIX con la plata, el salitre, muchos recursos, y partió con el cobre a comienzos de siglo. Ya, esa oportunidad pasó, la región no dio el salto y se quedó. Pasaron 50 años y, bueno, tenemos el ciclo entre que se nacionalizó el cobre, después eso cambió con las leyes orgánicas de concesiones mineras, llegó la gran minería a la región de Antofagasta, se hizo las tremendas inversiones y cierro este ciclo con la conexión del SIN, Sistema Interconectado del Norte Grande, con el Sistema Interconectado Central, que abre la puerta a las energías renovables no convencionales. Tampoco ese ciclo lo aprovechamos como correspondía. Entonces, la pregunta que nos hicimos los que impulsamos esto, bueno, fue, ¿nos vamos a perder este tercer ciclo, esta tercera oportunidad que hoy día viene dada por el litio, hidrógeno verde, electromovilidad aeroespacial? Antofagasta tiene los cielos más limpios del mundo, tenemos los centros astronómicos más top del mundo, la capacidad computacional más top del mundo, en el desierto más árido del mundo. O sea, hay un montón de condiciones que están ahí, pero que no mueven la aguja. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, un par de demostraciones de que plata no es el problema. Se proyecta los ingresos de las empresas mineras en Chile por 95.000 millones de dólares. Escuchen la cifra, 95.000 millones de dólares entre el 2021 y el 2040, solo en litio y en cobre. Solo litio y cobre, esa es la cifra. Segundo, se proyecta que en la región de Antofagasta se va a invertir el 40% de toda la inversión minera de Chile, que son 38.000 millones de dólares. O sea, Antofagasta, en los próximos 10 años le van a entrar 15.000 millones de dólares. Lo que les voy a mostrar se ha hecho con $1 millón. Uno. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Miren los números. Entonces, definitivamente esto pasa porque a la élite no le ha interesado mejorar la educación, y punto. Y por eso estamos incomodando. Porque de verdad es una vergüenza. Y esto no tendríamos que estarlo discutiendo. Pero es la realidad. Y bueno, nuestra región tiene un dilema. Hay mucha plata. No se sabe qué hacer con la plata. Esa es una portada del diario Antofagasta, del Mercurio, hace un año atrás. El FNDR, el royalty minero, está inyectando tanta plata que no se sabe qué hacer con la plata. El presupuesto del gobierno regional supera los 100 millones de dólares. Y así todo la educación no mejora. Por eso, no tener plata o tener plata no es sinónimo de que vamos a tener buena educación. Y por eso me gusta el contraste de lo que tenemos acá en temas de discusión. Porque sí, la plata es necesaria, pero no es garantía de que va a mejorar. Y bueno, y el tercer punto, definitivamente, los tres que empujamos esta cuestión, los cofundadores, los tres somos emprendedores, también con harto componente de educación e innovación, hay que hacer las cosas distintas. Y en ese planteamiento vino, por un lado,
ese espíritu emprendedor que me parece que Walt Disney lo plantea muy bien. Si puedes soñarlo, entonces puedes hacerlo. Y lo primero que hicimos fue, vamos a soñar cómo queremos que sea la educación en la región de Antofagasta. Porque no podemos concretar aquello que no somos capaces de soñar. Y segundo, después de soñarlo, vamos a irnos al otro lado y nos vamos a volver exigentes desde la perspectiva del método científico, porque lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. O sea, gestión, gestión, gestión y gestión, porque si no, esta cuestión no va a mejorar. Y desde ahí surge Antofaeduca con esta pregunta: ¿por qué razones la educación escolar regional no es de buena calidad? Hay que ser capaz de entender primero el problema para poder plantear una solución razonable, porque esto es complejo y la bala de plata no existe. Si quisiéramos transformar esta realidad, ¿cómo debemos abordarla? Problemas hay infinitos. El que lo hagamos bien o mal va a depender si somos capaces de identificar los grandes problemas y concentrarnos en eso y dejar para después los no tan grandes. Y eso no es trivial. Bueno, analicemos las dimensiones claves que hacen posible el aprendizaje y el trabajo colaborativo. De nuevo, la experiencia de los que impulsamos esta cuestión nos decía que por ahí va la micro. Necesitamos que la gente aprenda y necesitamos que el ecosistema colabore de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace posible esas dos cosas? Bueno, un autor finlandés dice que para que haya aprendizaje en la base de la pirámide tiene que haber confianza. Y eso hace mucho sentido, porque si es que tú no tienes confianza, no existe la sensación de seguridad, y eso tiene que ver con neurociencia, con cortisol, entonces no se aprende si no hay confianza. El problema es que Chile está en los peores índices mundiales de confianza. No sé si han escuchado eso, pero los indicadores de confianza nacionales son gravísimamente malos. Entonces, si queremos incidir, hay que trabajar la confianza, y eso hemos hecho. Y segundo, ¿qué hace posible el trabajo colaborativo? Bueno, yo soy consultor organizacional, algo de esto sé, y me gusta mucho la definición que trae Patrick Lencioni en términos de que trabajar colaborativamente no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del equipo ante sus errores, temores y dificultades. Entonces, con esas dos premisas, comenzamos a mirar ahora qué es lo que hay. Y claro, cuando uno es simplista y quiere la cuña para la tele o para la radio o para el diario, se queda que está todo malo y lo que decía Carlos, que en educación somos autoflagelantes. Pero si uno quiere mejorar de verdad, ya, eso es lo que vemos. Pero igual que un iceberg, no es lo que vemos lo importante, ¿qué es lo que no vemos? Hay que meterse debajo, porque los resultados mediocres sí es lo que vemos, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, y eso hicimos. Nos metimos abajo para mirar la base de la pirámide, la base del iceberg, que son 6/7 de lo que vemos arriba. Y claro, resulta que en la base de abajo, lo que imposibilita el trabajo colaborativo es, de nuevo, ausencia de confianza. ¿Por qué? Porque asociada a la ausencia de confianza viene el sentimiento de invulnerabilidad. Y después el miedo al conflicto o la armonía aparente. El no querer, el statu quo, si para qué nos vamos a enojar, si da lo mismo, para qué vamos a romper huevos, si no vale la pena. Somos todos amigos. Después la falta de compromiso, porque en la falta de compromiso está la ambigüedad, que es la mediocridad. Y claro, evitar la responsabilidad te lleva a estándares bajos. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, falta de foco en los resultados, las cosas no son buenas y ahí domina el estatus y el ego porque cada uno defiende su feudo. Entonces hay que entender esto. Que un ingeniero civil estructural, calculista de edificios, le esté hablando temas más bien sociológicos, es por todo lo que he tenido que estudiar y entender para que efectivamente la parte racional se complemente con la parte social y humana, porque al final esto se mueve por emociones humanas, por mucho que le metamos el Excel. Pero sin el Excel esto tampoco camina. Entonces por eso es tan complejo. Y bueno, ¿cómo funciona Antofaeduca en Fácil? Tiene 3 áreas de desarrollo. Por un lado, lo humano organizacional. Por otro lado, la innovación educativa, donde el concepto crítico es la mentalidad de crecimiento. Creer que se puede es la llave al desarrollo. Hay una autora de Stanford llamada Carol Dweck que tiene demostradísimo que si tú potencias la mentalidad de crecimiento en estudiantes y en profesores, esas comunidades van a mejorar. Si tienen mentalidad fija, es decir, tienen la convicción de que hagan lo que hagan, da lo mismo, total, no van a aprender, esas no van a cambiar. Y detrás de esto, implícitamente, una gobernanza colaborativa no asistencialista. Nuestro foco es instalar capacidades permanentes en los establecimientos educacionales para que no dependan de nadie más que de ellos mismos. Pero hay que ayudarles a que desarrollen el músculo porque la escuela, organizacionalmente hablando, es muy débil. ¿Y eso qué significa? Se va el director, se va al carajo a la escuela. Se fue al UTP, se va al carajo a la escuela.
Entonces, ¿cómo fortaleces eso? Ya. Y en ese proceso, bueno, ahí está el tamaño de cómo partimos. Cuando le fuimos a mostrar esta idea al gobernador regional, hay una casualidad afortunada, el gobernador regional es profesor y además de eso fue director de escuela, entonces de esto sabía y el tema le apasionó. Y partimos con 200 profesores, con 30 directivos, con 20 establecimientos que corresponde al 20% de la educación pública en toda la región. Y al hacerlo en toda la región, esto pasó a ser un tema político de inmediato, pasó a ser un tema comunicacional de inmediato y partimos fuertes de inmediato. Y eso fue un diseño estratégico de uno de los cofundadores que él tiene mucho manejo político y yo he ido aprendiendo de eso. Y bueno, ahí está Ricardo Díaz, el gobernador regional, con la embajadora de Finlandia, Johanna Kotkajärvi, ahí está Patricio Martínez y Javier Figueroa, los otros dos cofundadores. Y en el fondo Antofa Educa lo que ha hecho es articular acciones macro, meso, micro, porque esto es un ecosistema y tienes que partir en simultáneo, no, esto no es lineal, trabajando con la formación de los directores en liderazgo, con la formación docente para la innovación en el aula, con la estructuración de red de líderes locales para la revalorización de lo que significa el rol docente pedagógico, colaboración, metodología, ecosistema, métrica, instalación de capacidades y el método Antofa Educa, y finalmente una agenda de innovación educativa para incidir. Lo más importante es que esto, como les dije, es un movimiento social. Y que no fui yo el que quiso hacerlo, sino que a mí me vinieron a pedir ayuda porque reconocían vulnerablemente sus limitaciones. Nosotros somos buenos en el aula, no sabemos cómo hacer esto, ayúdenos. Y esa invitación me parece que es, al menos los que queremos que este país sea mejor, simplemente irresistible. Si yo tengo que hacer esquemas, me voy a poner un poquito técnico. Bueno, el primer diseño fue, ok, esto tiene que poder ser replicable, transferible, escalable, no tiene que depender de mí ni de nadie, hay que instalar capacidades, vamos a partir con 20 escuelas, y lo primero es tener alianzas estratégicas académicas de primerísimo nivel. Y aquí yo conversaba con Felipe antes de entrar al seminario, yo soy de los que cree que si tú quieres cambiar algo y mejorarlo, no te puedes juntar con el que no lo ha hecho, ni tampoco con el que no ha logrado tener algún nivel de éxito. Porque el mejor predictor del éxito es con quién trabajaste y cómo le ha ido antes. Entonces nosotros dijimos, acá vamos a trabajar con los finlandeses. Y no solo con los finlandeses, sino que también vamos a trabajar con los mejores que tenemos en Chile que nos pueden ayudar a esto. No tenemos garantía de éxito, pero al menos vamos a sentar en la mesa a los que lo han hecho. Y con ellos vamos a tropicalizar, de acuerdo a la realidad de Antofagasta, lo que a la región le conviene. A nadie le voy a comprar un programa empaquetado que me venga a hacer la cuestión que quiere, porque no, eso no va a servir. Pero sí tengo que traer gente que sepa. Y en esa lógica hicimos alianzas con una educación del futuro, todas las universidades regionales desde el día 1 sentadas en la mesa porque necesitamos que haya instalación local y invitamos a los finlandeses. Partimos con 20 escuelas, diplomado de liderazgo educativo impartido por los finlandeses, diplomado de innovación en el aula para 200 profesores de las 20 escuelas y una red fuerte que hoy día es una asociación gremial de liderazgo para la región de Antofagasta, que no tiene componente político, que no está metido el colegio de profesores, que no tiene reivindicaciones gremiales, es técnica por la educación. Y asociado a eso, algo importante, hay que aprender haciendo, por ende no se puede hablar, acuérdense de Aristóteles, de un sujeto de cambio si no hay algo. Bueno, acá hay que innovar en el aula. Y el gobernador regional nos exigió, cuando nos apoyó la plata, dijo, yo quiero 3 innovaciones educativas efectivas en aula por escuela. Y quiero transformación de los proyectos educativos institucionales y quiero transformación de los planes de mejora educativa. El tipo sabe. Ya, el punto era cómo vamos a hacer eso. Sobre la marcha hemos ido aprendiendo y fuimos a buscar al Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, el del Milagro de San Nicolás del Ñuble, me imagino que algunos de ustedes lo conocerán. Efectivamente, ahí yo llevo casi 10 años de relación con su director, hemos trabajado muchas cosas, y lo invité a que hiciéramos un ejercicio de poder multiplicar por 20 rápido lo que él ha logrado en 17 años y ojalá lograrlo en 5 o en 6. Y llevamos ya 2 trabajando en ello, con innovaciones sello y también incorporando el sello de ese establecimiento que es los agrupamientos flexibles y dinámicos de aprendizaje. Y faltaba una pieza del puzzle que es cómo hacer que esto genere un ecosistema de mejora continua de la calidad. Y ahí fuimos a buscar al Centro UC, Centro para la Transformación Educativa de la Pontificia Universidad Católica, y con ellos estamos trabajando en cambio cultural organizacional, enfoque en mejora de los aprendizajes y rediseño de los entornos educativos. Estos son los números del piloto. Todo lo que está en esta presentación después lo pueden chequear en internet. No me quiero detener acá porque después les cuento más cosas, pero todo se mide, todo.
Y desde el día 1 tenemos evaluación académica de la Universidad Católica del Norte, del Centro UC y de los finlandeses. Y ahí en el seminario de cierre, en noviembre del año pasado, se rindió cuenta, expusieron los distintos académicos a cargo de esto, se publicó un libro impreso con los resultados. Aquí hay algunos de esos resultados. Insisto, no me voy a detener ahora en eso, si pues conversamos, pero lo más interesante de los resultados fue que no pusimos el foco en el CIMSE porque sabemos que en el corto plazo eso no es lo que hay que hacer, sino que queríamos cambiarle la mentalidad a los profesores, queríamos que hubiera una emoción distinta, que hubiera un empoderamiento, y eso se logró. Y estamos ahora dando el siguiente paso hacia cómo eso se refleja en aprendizajes significativos dentro del aula. Esto llegó rápidamente a otra escala. En Expomin de este año, el país invitado en Santiago fue Finlandia, entonces nos pidieron que por favor expusiéramos como caso de éxito cooperación Finlandia-Chile, Antofa Educa en Expomin, y eso se hizo. Ahí está la foto, todos los actores, gobierno regional, empresas, en fin. Y si tengo que resumir, cuando esto comenzó a andar bien, después del sueño inicial, al gobernador regional de inmediato le surgió la duda y dijo, ya, yo quiero que esto continúe. Quiero que se hagan la siguiente escena. Antofa Educa fue aprobado un día antes de que estallara el escándalo de Democracia Viva en el medio regional Timeline. Un día antes se firmó el convenio. Estamos en la misma glosa presupuestaria que Procultura y que Democracia Viva. Para que se hagan una idea de cómo ha sido este proceso con todo lo que ha pasado. O sea, Antofa Educa existe por 24 horas, porque si es que no se hubiera firmado el convenio de transferencia a Fundación Entrepreneur previo a que estallara el escándalo, por supuesto que esto no existe. Ya, y aquí creo que tenemos una responsabilidad. Cuando yo vi cómo cambió la ley, ingenuo, porque no soy político partidista ni ando pensando en el mal, dije, esta es la tremenda oportunidad de cambiar Chile. Porque ahora hay gobernadores electos democráticamente. Y tú puedes tener agendas regionales con recursos regionales para transformar lo que Santiago jamás va a permitir que cambie. Porque las agendas regionales, y tú lo dijiste muy bien, Carlos, son de la región. Nadie de Santiago va a entender bien qué le pasa a la Araucanía, qué le pasa a los lagos, qué le pasa a Antofagasta. No, diseñan para una y eso después lo chantan y por supuesto que no funcionan. El punto es que esa agenda, hoy día, una de las cosas que me parece que tenemos que hacer es ir a rescatar el espíritu que había en que se pudiera ejecutar presupuesto con proyectos regionales estratégicos. Porque resulta que si no, de nuevo las regiones quedan botadas. Y Antofa Educa es un caso vivo de inversión con el gobierno regional por algo regional, para una estrategia regional. Nunca, escuchen esto, en la historia del gobierno regional un proyecto había tenido continuidad. Antofa Educa es el primer proyecto que tiene continuidad. Después de terminar, pasa a las instancias correspondientes y ya se aprobó para que se continúe. Y se continúa para cumplir los 36 meses que el Estado de Chile permite que una iniciativa dure, porque no pueden durar más de 36 meses. Y ahora tenemos los próximos 14 para ejecutar próximamente. Entonces el gobernador regional cuando vio esto nos dijo, ya, yo quiero que hagan el proyecto de continuidad. Entonces hicimos ya, va a ser aceleración en los primeros 2 años, despegue los siguientes. Y el gobernador se puso hambriento, cosa que a nosotros nos gustó. Ya, chiquillos, quiero que crezcan del 20 al 40% regional. Chuta. Pero Antofagasta se puede. Si la complejidad de Antofagasta no es la de la Araucanía, y lo mostraste muy bien, Carlos. Yo dije, Antofagasta, a ver, no es que me lean mal, pero acá no hay población rural. Entonces tengo 9 o 10 poblados y tengo todas las escuelas concentradas. Eso es una perspectiva de gestión en el paraíso. Ya, ok. Vamos a reducir brechas de innovación, porque estamos trabajando con los finlandeses. Quiero que trabajemos a nivel de ecosistema regional de educación para poder hacer las cosas mejor. Y también quiero que ya nos metamos y mejoramos aprendizaje. Tenemos que mover la aguja en indicadores de pruebas estandarizadas como CIMSE. Bueno, esto ha sido un parto, porque producto del caso convenios tuve que hacer 5 tesis. 5 veces tuvimos que llenar el proyecto de continuidad porque cambiaron todos los reglamentos, cambiaron todas las normativas, cambiaron todos los formatos y todo ese costo en 11 meses ha tenido que ser absorbido por la propia fundación. Entonces, al final, la fundación que implementaba terminó siendo financista. Y yo también, porque yo hoy día, desde enero, antes estaba con algunos recursos de SQM, pero yo desde enero que trabajo gratis para esto, con la convicción de que esta cuestión tiene que salir. ¿Es sostenible? Por supuesto que no. Y me he quejado con todo el mundo y lo voy a seguir haciendo, porque si queremos que este tipo de cosas existan, hay que generar mecanismos de sostenibilidad. Más todavía una región que tiene tanta plata como Antofagasta. Hubo que hacer toda la política, y he tenido un doctorado en política. Presentar a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología los resultados, sensibilizar a los consejeros,
hacer los formularios, llegar a la votación del Pleno del Core y lograr la aprobación prácticamente por unanimidad del proyecto de continuidad, y eso es lo que se aprobó en mayo. Se aprueba el proyecto, la plata todavía no nos llega para la continuidad, pero la carrera ya partió, porque te tienes que preparar para que en 14 meses seas capaz de llegar al 40% de la educación pública regional. Estructuramos un consejo estratégico para poder discutir cómo lo vamos a hacer. Ya tenemos mesas bimensuales con todos los sostenedores de la educación pública escolar, SLEPs, DAEM, corporaciones, todavía tenemos todos los animales ahí en la región en el proceso de transición. Cada 2 semanas Antofaeduca se junta con todos los sostenedores para que se destrabe la pelota. Son miles de razones por las cuales las escuelas se ven complicadas por el sistema administrativo, hay que facilitarles el trabajo. Y bueno, hay una agenda súper importante de cómo poner en marcha el proyecto de continuidad. Esperamos que los recursos nos lleguen pronto. Ya la donación de SQM por fin entró. La plata del gobierno regional debería llegar pronto. Y todo lo que les muestro está hoy día disponible en www.antofaeduca.cl. Hemos sido, pero estrictamente rigurosos en documentar, no con un comunicado de prensa y una fotito, no. Si ustedes quieren saber de Antofaeduca, métanse a la página web y van a ver desde el día 1 disponible todas las charlas, todas las actividades, todas las presentaciones, absolutamente todo. Si alguien quiere aprender de cómo se hace, a un clic, porque la intención efectivamente es generar un impacto real que el que quiera copiarnos y pegar le va a ir mal, porque lo dijo Carlos, o sea, acá hay que pensar, pero al menos hay una hoja de ruta y hay algo que mostrar, y esa era nuestra intención para poder unir fuerzas. Y todo lo que les conté está disponible. Y quiero cerrar mi presentación diciéndoles por qué Antofaeduca eligió Finlandia. Y efectivamente uno no puede partir siendo genio de un día para otro. Esto no lo comencé yo, esto venía de antes. Pero lo que hicimos fue catalizarlo y darle fuerza. Imaginémonos que tenemos un álbum de Panini y que estas son las láminas del álbum, así como serie de tiempo. En Antofagasta esto parte del 2017-2018, porque se aprobó un FIC, un Fondo de Innovación y Competitividad Regional. Y a mí me tocó la suerte de estar ahí con el ex embajador de Finlandia en ese momento, que era Mika Markus Leinonen, casado con chilena, aspecto fundamental. Hoy día está en el Parlamento Europeo. Y de haber estado ahí y de compartir con ellos, yo fui después en misión comercial a Finlandia por cosas de la vida, y me tocó seguir todo el proceso con el primer diplomado de innovación y liderazgo educativo de doble titulación entre los finlandeses y la Universidad Católica del Norte, que da pie a que se junte esta gente que partió feliz y lo agarró el estallido y la pandemia, y tuvieron que terminar con online. Y por eso esa señora María me llama después, porque ella quedó como con la bala pasada de cómo es esta maravilla Finlandia, y surge la pasantía autofinanciada, y bueno, de ahí seguimos para allá. Y esa pasantía autofinanciada, en que la anécdota es simplemente de cómo un grupo humano puede estar dispuesto a pagar por mejorar la educación pública escolar, sí se puede, y hay un caso verdadero, eso le da una fuerza comunicacional, política de otro tono. 300 apariciones en medios son las que hemos generado en Antofaeduca, 300. Entonces hoy día, ¿algún político creen que lo quiere votar? Obvio que no, pues. Ya tenemos el 20% de la educación pública, vamos a ir al 40%. Todos los políticos vienen. Entonces, efectivamente, ahora los desafíos son cómo no fallamos en la calidad y cómo hacemos que esto perdure, porque el cambio mínimo, 6 años, 8 años, para que esto sea algo de verdad. Les doy un ejemplo. Hicimos un webinar para enseñarle a los nuevos colegios beneficiarios las razones por las que Antofaeduca trabajaba con Finlandia, pero resulta que el webinar, y ahí queríamos compartir la experiencia del Liceo San Nicolás. El director de San Nicolás fue a Finlandia hace 17 años. Y trajo lo mejor de Finlandia, lo tropicalizó y lo aplicó, y por ende es la credibilidad de que se puede traer las buenas prácticas, adaptarle y que generen impacto. Trabajamos con la Católica, hicimos esto, y el mismo día el webinar, alerta tsunami, suspensión de clases y desalojo al borde costero. Nos llamaban los colegios que por favor cambiáramos, que suspendiéramos. La respuesta es no, la educación no se altera, no se suspenden clases, no se cambia. Miren, 300 personas conectadas el día del tsunami. Esa es la fuerza que tiene Antofaeduca. Cuando yo le muestro esto a cualquier operador de programas educacionales, wow, junten a 300 personas en línea y un día que haya alguna alerta para que veamos cómo estamos. Esas son las ganas que tiene la región de Antofagasta de mejorar. Y yo de verdad que creo que ahí viene la fuerza de por qué estamos en esto. Si lo quieren ver respecto de cuáles son las razones de por qué Antofaeduca trabaja, solamente me voy a referir muy brevemente. Cuando estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de la mejor educación del mundo. Finlandia se puso en la agenda con la PISA del 2003-2004 en lectoescritura y en matemáticas, pero han pasado 20 años y hoy día la educación es otra. Con la inteligencia artificial y con la tecnología son las habilidades humanas las que importan. Miren cómo le va a Finlandia hoy día en las habilidades humanas.
Entonces, evidentemente que son un tremendo partner para poder discutir con ellos cómo tenemos que educar. Yo ya he estado 4 veces en Finlandia y efectivamente creo que son el aliado que Chile tiene que mirar, porque son 4 millones, son igual de aislados que nosotros y se parecen más de lo que nosotros creemos a nosotros. Y tengo una buena noticia, el gobierno de Chile acaba de firmar un presupuesto de $50 millones para cooperación de transferencia tecnológica con Finlandia. Esto es de hace una semana. Entonces, efectivamente, la apuesta ha estado bien hecha, ahora ya se conecta la parte productiva, vamos a, en Antofa Educa, incorporar la dimensión técnico-profesional también, así que efectivamente esto es bueno. Cierro con esto. Estos son, a mi juicio, los 7 pecados capitales que hacen que nuestra educación sea mediocre. Y voy a hablar específicamente de lo que hemos tenido que aprender en Antofagasta, lidiando con los distintos actores del ecosistema durante los 2 primeros años. Primero, estar siempre en evaluación. Me enerva que no es que estamos evaluando, es que estamos viendo, es que estamos planificando. Eso es simplemente no querer tomar decisiones, no querer equivocarse, porque no puedes estar siempre evaluando. Bueno, hay instituciones grandes e importantes que están siempre evaluando. Tú los vas a ver y nunca es buen momento. Pecado capital. Segundo, la pereza mental o la deshonestidad intelectual. Tratar a todas las enfermedades con el mismo remedio, esa foto es de la aspirina, bueno, eso no funciona. No le podéis dar un cáncer a una aspirina. Ya, queremos creer o nos conviene creer que con aspirinas vamos a solucionar problemas que son de otro orden. Y tú te das cuenta en las conversaciones que no hay intención de buscar un mecanismo alternativo porque la aspirina, más de lo mismo. Tercer pecado capital, y este le cabe mucho a todos los sectores que aportan recursos, contribuir de manera inoportuna, llegar a destiempo y sin sentido de urgencia. ¿Sabes lo primero que le pusimos foco? Oye, por favor, a los sostenedores, que la plata le llegue a los colegios, ojalá que en abril, porque en marzo es mucho pedirte, que no le llegue en octubre. Cuando partimos, la plata le llegaba en octubre para ejecutar las plataformas, los recursos para el aprendizaje. ¿Cómo puedes cambiar la calidad de educación si el director llega y en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto no tiene plata? No le llegan los recursos para el aprendizaje. Es que es una vergüenza. Bueno, ahora hemos logrado, apretando, que los sostenedores entreguen las cuestiones que ya estén en abril, mayo. ¿Eso es de la NASA? No, es simplemente un poco de compromiso y un poco de gestión para que la plata llegue o tiene que llegar, punto. Ni hablar de las empresas privadas, que sueltan las donaciones cuando ya están al final ejecutando presupuesto y presionan al ecosistema para que absorba esas platas. Y al final es recoger limosna. No, pues si vaya a aportar en educación, aporta a tiempo, cuando corresponde, y comprométete con algo que no sea lo que te sobra, sino que efectivamente sea correlacionado con tu estrategia. Cuarto pecado capital, y esto en la minería, Dios mío, la pelota es mía y de nadie más. Yo no colaboro, yo hago solo los programas. Tenemos actores grandes en la región de Antofagasta con plata infinita, y este es un problema pero permanente. O sea, yo no me junto con los demás. Los egos son tan grandes que no caben en la misma pieza. Es que no, si no es chiste, si es de verdad. Humo premium. Esto tenemos mucho también en la región. Es dar la impresión de que es bacán y que es extraordinario, pero al final tú lo miras, lo tocas, no hay nada. Humo, puro marketing. Tenemos N programas educativos que son humo premium. La facilidad de la intrascendencia, el efecto árbol de Navidad y hacer más de lo mismo para mantener el statu quo. El programa del programa del programa. Cada uno busca ponerle al árbol de Pascua el chiche más grande, el chiche más brillante y que se vea más y que aparezca más en el diario y más en la tele. ¿Aprendieron los niños? No tengo idea, me da lo mismo. Porque el KPI es de comunicaciones. Entonces digo que tengo un compromiso irrestricto con la educación, pero en realidad lo que estoy midiendo es el KPI de comunicaciones y cuánto aparezco y cuánto es la prensa. Entonces el efecto árbol de Pascua es nefasto, porque se sobreintervienen los establecimientos. Y el séptimo pecado capital es que la verdad es que no me duele en nada. Esto no le duele en nada a la autoridad política a cargo. Nada, nada. No le duele en nada al ejecutivo corporativo que dice que está importado, que le importa la educación. No importa nada. Tampoco le importa al académico. No le mueve la aguja a nadie. Cuando tengamos correlación de incentivos reales, cuando el bono, el ejecutivo de comunidades, de asuntos corporativos o de asuntos públicos se lo gane correlacionado con los indicadores que mostraba Carlos para que la región mejore de verdad, esta cuestión va a cambiar. Si no hay dolor, no hay cambio. Entonces tenemos que alinear incentivos, y eso es incentivos académicos, porque créanme que los académicos con los que yo trabajo es porque tienen la misma pasión que yo.
El académico de carrera está preocupado de publicar papers, que eso es lo que le suma. Esto no le suma. Entonces tenemos que alinear incentivos. Y bueno, las entidades públicas también. ¿En qué medida le suma? ¿Qué le pasa a alguien que no mejora? La verdad es que no pasa nada. Entonces ese es el problema. Y se requiere una adecuada orquestación. Si no orquestamos, al igual que una orquesta, cada músico toca lo que quiere con su instrumento. Y esto suena pésimo. Entonces, el rol de orquestación es crítico. Y es un poco lo que plantea recién Felipe, que Enseña Chile fue a hacer hace un año. Nosotros partimos quizá un poquito antes, pero el rol de orquestación es clave. Y nosotros lo hemos podido hacer como mandato del gobierno regional, pero con lógica de emprendimiento, innovación y con mirada de resultado. Antofagasta tiene estrategia regional de innovación, Antofagasta tiene una estrategia minera que está con la OSD, el gobernador regional la fue a compartir ahora en Finlandia, y nosotros estamos preguntando, bueno, Antofa Educa va a sacar perfiles de proyectos de inversión a nivel de ecosistema para el Sistema Nacional de Inversiones de los próximos años, pero no hay estrategia regional de educación. No existe ese instrumento. ¿Cómo no va a haber una lógica regional que orqueste la inversión en educación a 5 o 10 años? Aquí está lo que hay que hacer. Si hay estrategia regional de innovación y no tienes estrategia regional de educación, jamás vas a llegar a impactar en innovación si tienes que formar capital humano. Ya, pues esta es nuestra pelea, que haya estrategia regional de educación para que los actores se puedan acoplar a algo que sea convocante. Lo último, esto salió hace una semana y a mí me dejó muy preocupado. Se trata de una encuesta realizada a líderes de organizaciones de la sociedad civil, o sea, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, respecto de cómo es su mirada del futuro, pensando en lo que viene con el próximo gobierno, antes de que salga electo. Traje esta lámina, miren, más allá del ámbito específico del trabajo de la fundación que dirige, ¿cuáles deberían ser los 3 principales aportes que las organizaciones de la sociedad civil realizan al interés público durante el próximo gobierno? Un N de 268. Miren la última, por favor. Innovación y visibilización de temas prioritarios. 6%. Houston, we have a problem. Si los líderes de las organizaciones de la sociedad civil no consideran que la innovación y la visibilización de temas prioritarios en el país solo un 6%, estamos fritos, pues, Carlos. Porque mira, prestación de servicios y respuesta a necesidades sociales, 51%. Está bien, hay fundaciones y fundaciones. Las fundaciones que van a los más necesitados, evidente que tienen que estar ahí. Pero yo realmente tirito que en un sector de la sociedad civil solo el 6% de sus líderes considere que esos temas son importantes. Ahí tenemos un desafío tremendo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.